permite observar el exterior del puente antes de cruzarlo, presentando su exterior antes de revelar su interior. Uno de los aspectos más innovadores en la construcción de este puente es que fue construido en dos mitades paralelas al lecho del río. Esto eliminó la necesidad de colocar andamios sobre el río durante la construcción. Cuando ambas mitades de la pasarela se encontraban completadas, se comenzaron a rotar. Los ejes de rotación, ubicados uno en cada apoyo, se diseñaron para que aguantara exactamente un giro de 90 grados, y luego quedaran fijos. Las mitades se rotaron hasta que se encontraron en el centro del río. Ahí fueron unidas por una pieza que diseñó Arup específicamente para el puente. Consiste en un mecanismo de bronce en forma de T y U, unidas por dos engranajes. Esta pieza funciona como un apoyo articulado, manteniendo unidos ambos extremos pero permitiendo la dilatación de los materiales. El Kingsgate Bridge está catalogado como grado 1 en el sistema británico de clasificación de monumentos. En 1965 se le otorgó el galardón del Civic Trust Award y en 1993 ganó el certificado de desempeño sobresaliente, otorgado por la Concrete Society. Bien, los autores de este trabajo, ¿dónde están? Se presenten, por favor. ¿No están Hola, presentes? Sí, sí. aquí estoy Francisco. yo. Ya. ¿Y quién es más tu grupo? Yo acá, presente. ¿Quién? Yo, José Palacio. José Palacio. Bien. A ver, me gustaría que ustedes destacaran. José, por favor. Claro, hay más adelante. ¿Qué es lo que más llamó la atención del puente? Disculpe, no lo escuché, profesor. Que ver si hay alguien de fondo. Me gustaría que nos hicieras una pequeña resumen de lo que más te parece valorable de este diseño. Bueno, del diseño en sí, es la filosofía que tenía el ingeniero, porque parece que no es tan arquitecto, es mucho más ingeniero. Es uno de los más destacados, de hecho, como ingeniero, pero la filosofía que tenía él de diseño era que usando el ingenio de la ingeniería, eh, podía mezclar lo bonito de la arquitectura y crear una, como, ¿cómo sería? Una relación simbiótica entre los dos y, y lo que es mecánico y y, lo que es estructural no tiene por qué ser básico, feo o, o no sé, o muy simple, sino que uno lo puede hacer de manera muy como artística, casi escultórica, como esa pieza de ahí, ese mini modelo, que normalmente sería una junta de dilatación, normalmente en un puente sería simplemente una tuerca que la aplasta un metal y eso nada más, pero él en su filosofía de diseño, él mismo llegó y diseñó esta pieza para darle un significado profundo y para que sea bonita además. Es casi una cultura moderna al final la pieza, que sería normalmente un mecanismo casi que ni se ve en un puente normal. Y bueno, eso del diseño y lo que más destaco de la construcción es esa característica impresionante que no la creó Arup, por cierto, pero muy inusual en un puente, y más a esta altura, que para construirlo no se construyó no se hizo andamio en el río mismo, sino que se hicieron andamios en la orilla del río, se construyeron las dos pasarelas paralelamente al río, así no interrumpían el lugar, y después con un mecanismo barato pero muy bueno, que solamente funciona una vez, se pudo girar el puente y bueno, quedó como ahí sí, ese método que usó principalmente para ahorrar plata, porque la universidad que le encargó el puente
no tenía suficiente plata para hacer un puente de altura, porque costaba mucho eso el andamio en el río y construir ahí. Así que todo esto que hizo pudo hacer un puente muy bonito, gracias a su gran conocimiento de ingeniería. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y tú, Francisco? Bueno, ahí José ya me quitó todas las palabras, profesor, pero a mí también lo que más me llamó la atención es esto de haber hecho el puente, construir el puente en la ladera del río y después haber girado en el eje para que pudiera quedar arriba. Y el puente primero se proyectó hacerlo abajo, mucho más cerca del río. Y cuando llegó este ingeniero dijo, podemos hacer el puente mucho más arriba, evitando tener que bajar para poder cruzar, y aparte hacerlo más barato, como decía José. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, sobre lo que comentas del ingeniero Aru, yo creo que ahí hay que tener en consideración que arquitectura, ¿no es cierto? O arquitecto quiere decir el primer técnico o el primer carpintero. Y la raíz de la palabra técnica es la misma que la de la palabra arquitectura y corresponde en latín, ¿no es cierto? Corresponde a la palabra arte. Entonces, de alguna manera nosotros en la actualidad tenemos dividido el ámbito, por un lado, del arte y por otro lado, el ámbito de la técnica o de la ingeniería. Pero desde una concepción como antigua, en el fondo, técnica es hacer algo y arte es lo mismo. Por eso, no sé, por ejemplo, en ingeniería hidráulica se habla de obras de arte cuando son elementos que hay que construir, ¿no es cierto?, en cuestiones tan simples como un alcantarillado. Un poco para entender que no están tan lejanas la disciplina de la ingeniería y la disciplina de la arquitectura. El que quiera profundizar más, hay vastos ensayos sobre el tema de Le Corbusier, por ejemplo, en que él enfrenta de alguna manera la figura del arquitecto y el artista con la figura del ingeniero. Pero son figuras complementarias. Un comentario nomás que les haría sobre el análisis que ustedes hacen, que ustedes lo dan como un ejemplo de la arquitectura brutalista, y ese rótulo es de alguna manera un rótulo bien especial que partió como una broma de un arquitecto danés que era hijo de Asplund, a propósito de una casa en particular, dijo que era estilo brutalista, pero como una broma, y después lo tomó el crítico Rainer Banham. Entonces, una manera de referirse a la arquitectura de los años 60, particularmente en Inglaterra, pero yo no me atrevería a establecerlo como un estilo como completamente, no sé cómo decirlo. Yo creo que es un tema que da más bien para un curso de teoría o de crítica de la arquitectura, pero yo me atrevería a decir que el brutalismo no existe. Pero eso es una discusión un poco más profunda que la podríamos tener quizás más adelante. Bien, sigamos con el segundo grupo, por favor, Cristóbal. ¿Mató? Ahí está. Oye, disculpa, Sebastián. ¿Sí? Me gustaría agregar algo a lo que comentaron mis compañeros antes del puente. Sí, adelante. Que si bien José tocó este tema de que la gran unión que hace Aru de la arquitectura y la ingeniería, eso se ve muy bien en la atención que le pone a los detalles en temas de diseño, como la elección de haber hecho brutalismo en una ciudad que destaca la arquitectura mucho más antigua, la gótica, medieval, y también en los temas del uso. Yo quedé bien impresionado con el tema que propone el recorrido, de un puente que se curva, que tiene ese recorrido que nos dijimos en 2 ejes, que propone que uno ve distintos aspectos del puente en distintos momentos que uno lo cruza. Entonces, en esa atención a los detalles, o la orientación, destacamos que la forma más rápida de cruzar el río sería una línea perpendicular,
pero él utiliza una línea diagonal para la orientación al sol. Entonces, en esa atención a los detalles, quería destacar que es lo más notable que yo encontré en el trabajo de Arup. De acuerdo, sí, en el fondo yo estaba reforzando lo que ustedes decían, en el sentido que, en el fondo, cuando uno intenta hacer las cosas bien, uno hace arquitectura, y uno lo puede hacer, la arquitectura la puede hacer un ingeniero, la puede hacer un obrero, o un arquitecto propiamente tal, y esa división entre ingeniero o arquitecto es un poco artificial, a eso iba el comentario. Sigamos. Vamos a ver, porque no sé por qué no sé. Unos segundos. Recording stopped. Porque Felipe está grabando. Mi internet no es el mejor, así que vamos a tener que tener paciencia. Pero igual es raro, ¿no? Vamos a decir que... Este trabajo está hecho por Ignacia Campos, Nora Hamidi y Fernando Herrera. El caso de estudio que nos corresponde como grupo es el puente cubierto de Perry Lakes Park, el cual fue llevado a cabo por Rule Studio, un estudio perteneciente a la Universidad de Auburn que se caracteriza por tener presente un enfoque social en todos sus proyectos, fomentando un aprendizaje práctico de la profesión de arquitectura en sus estudiantes. El parque está ubicado en el corazón del estado de Alabama, hacia el sureste de Estados Unidos. El lugar en que está emplazado el puente se caracteriza por ser una zona pantanosa y húmeda. Una de las puntas del puente da hacia uno de los caminos principales del parque, mientras que la otra logra cruzar el arroyo hacia el lado este del recinto, introduciendo así al visitante a un frondoso bosque, potenciando un sector del parque que era de difícil acceso previo al proyecto, promoviendo el recorrido de este mismo, trabajando en conjunto con otras obras del mismo estudio. En cuanto al proceso constructivo, se crean 3 estructuras reticuladas, las 2 secciones exteriores sostienen a la central y las estructuras reticuladas están reforzadas con cables conectándolos con bloques de cemento. El puente cuelga de las retículas mediante cables que les permiten flotar sobre el arroyo. Aquí se pueden ver algunas fotos del puente durante el proceso de construcción, se pueden ver las distintas fases del puente hasta su culminación. La estructura interior de la cubierta del puente está hecha de madera ciprés y está recubierta con hojalata reciclada. Con el paso del tiempo, los materiales se han ido deteriorando por defecto del clima húmedo, oxidando así las hojalatas y permitiendo crecer el musgo sobre la madera y el hormigón. De ellas cuelga mediante cables de acero que están sujetas a hormigón la pasarela, hecha también de madera de ciprés. Esto permite cierta movilidad al puente al caminar sobre él. Las dimensiones del puente consisten en 38 metros aproximadamente de largo para cruzar el arroyo. Tiene 4 metros de alto en total, la pasarela un ancho aproximadamente de 1 metro, lo que estrecha el paso para caminar sobre él, y un ancho total de 2 metros. Durante los años el puente ha ido adquiriendo una capa extra donde el puente se mimetiza con la vegetación. Y bueno, además basándose en las construcciones típicas del sur de Estados Unidos, logran crear un puente con una techumbre con un ángulo que permite el deslizamiento de las lluvias y hojas caídas de los árboles, así permitiendo que el cruce no sea interferido por estos. A la vez, para no interferir en la vista, los lados del puente hay uno que está descubierto, y el lado más soleado tiene una pequeña ranura por donde entra la luz, por lo que así los arquitectos logran crear algo seguro, moderno y económico para la comunidad de esta zona. El puente genera una transición de un espacio abierto que corresponde al sendero por el que uno llega hacia este frondoso bosque,
por lo que así funciona como un túnel que lleva desde una sensación de algo muy abierto hacia algo más cerrado. Por último, como se menciona anteriormente, el puente guía hacia un sendero que lleva hacia una torre de avistamiento de pájaros, el cual corresponde a otro proyecto realizado por estos estudiantes. Muchas gracias. Bien, los tres estudiantes, ¿dónde están? Que aparezcan, por favor. Aquí estamos. Si pueden Acá. prender su cámara, Ahí está. lo agradecería. Fernando, ¿quién más es? Ignacia Campos y Nora. Ignacia. Ignacia, ¿ya? Y Aquí, me falta Nura. Nora. Perfecto. A ver, Nura, ¿qué otro aspecto te gustaría destacar a ti de este proyecto? Personalmente me gustó mucho porque estaba construido como un proyecto, ¿cómo decirlo? Que es reciclado y no fue algo como que hayan hecho porque les hayan pagado, sino que era para incentivar que las personas vayan a este parque y abrir también un lado de este parque que estaba como, que ya no estaba como tan habitado por los turistas o por los visitantes peatones. Perfecto. Fernando, lo que nos quedó poco claro es un poco el funcionamiento estructural del puente. ¿Tú nos podrías explicar un poco cómo funciona estructuralmente esta construcción? El puente consta como de 3 estructuras reticuladas que están sobrepuestas a estos bloques de hormigón que funcionan como el basamento. Y del puente cuelga, o sea, de la estructura reticulada cuelga el puente, básicamente. Es como un puente colgante al final. El tablero, digamos, es lo que cuelga desde una viga, lo de arriba es una viga triangular en el fondo. Sí, como la viga de una grúa. Claro. De las construcciones. Y una cosa que nos costó mucho entender, que usted no está tan explicado, tiene unos tensores en el borde. ¿Eso lo pueden aclarar un poco? Porque tiene unos tensores y no está muy claro dónde va el apoyo. Como ¿hacia dónde llegan los cables? Te fijas que acá, en este dibujo que hicieron ustedes, acá hay unos tensores, ¿no es cierto? Y da la impresión que el apoyo está aquí. ¿Se alcanza a ver lo que estoy rayando? Da la impresión que ese es el apoyo y acá están unos tensores. Sí, ahí también se apoya como en ese, es que se apoya un poco también al otro lado hay un fierro también que apoya un poco toda esta estructura reticular y además con estos como alambres, o sea, con estos tensores, además eso tiene como además, pero tiene también ese apoyo triangular, también lo apoya y al otro lado hay un fierro grande que se ve en el corto un poco. Yo creo que es bien importante porque vamos a seguir avanzando sobre esta investigación, que aclaren muy bien los aspectos constructivos y los aspectos estructurales del proyecto, porque también los apoyos, ¿no es cierto?, tienen estas piezas de hormigón que están partidas en dos, con una serie de conexiones. Yo creo que esas cosas sería interesante ver por qué está hecho de esa manera y ver bien qué está a compresión y qué está a tracción en la estructura. ¿Ah? En este caso, yo creo que... Adelante, Cristian. En este caso, para complementarlo, si bien como nosotros les pedimos ciertas cosas como que hagan para los encargos, creo que
parte del ejercicio creo que es interesante, no como material de presentación ni nada, es hacer una maqueta para entender cómo funciona el proyecto. En este caso podrían hacer una maqueta con cualquier cosa, no tiene por qué ser el puente, con elementos más como, por ejemplo, con un tolerón te invento, una cajita tolerón, y empezar a ver cómo se apoya esto, por qué tiene un tensor para allá, por qué tiene otro por acá, dónde se está apoyando, porque ahí uno empieza a entender cómo hay unos, es como el maestro en el puente y puede explicar cómo funciona, porque si no todo queda como, yo creo que este tensor sirve para, pero cuando uno hace la maqueta uno entiende perfectamente que está una pieza, cómo se usa la otra y eso, aunque se muestre o no se muestre. Mm. Bien. Yo les quería preguntar, ¿qué tipo de información ocuparon? ¿Qué recursos? ¿O solamente internet? La verdad es que, bueno, la página misma de esta compañía que realizó esto, y a la vez también no encontramos o sea, encontramos solamente un corte, que fue también el que hizo Nura, que fue la único que encontramos y le mandamos un mail a Rural Studios, a ver si nos podían como dar los planos, o quizás darnos como algo, hablar un poco como del puente, y nos dijeron que no. Oye, pero en la biblioteca de la escuela hay un libro que se llama Rural Studio at 20 que recopila los proyectos que han hecho ellos. Entonces, si es que hay alguno de ustedes en Santiago, si un compañero puede acercarse a la biblioteca, puede buscar el libro, le saca una foto y se los envía. O sea, hay material, ¿ya? Y también están las revistas. O sea, hay revistas en la biblioteca de la universidad a las que se puede acceder. Puente Vecchio, también conocido como... Y lo otro que es importante es que la biblioteca ustedes pueden buscar los libros por internet y si está ese libro, ¿no es cierto?, después lo van a retirar nomás. Pero la búsqueda la pueden hacer desde su casa. Y buscan palabras clave también, ¿cachai? ¿Por qué buscar como un libro específicamente de ellos? Pueden buscar, no sé, por Rural Studio y tal vez ser como en la biblioteca como aparece Rural Studio en recopilaciones de arquitectos, no sé qué, por el nombre del puente, en tesis de repente es súper bueno porque las tesis levantan mucha información que después uno busca la bibliografía y buscar la bibliografía es como todo como un ciclo vicioso que te permite después tener 40 libros para elegir. Bien, continuemos entonces con el puente Vecchio. Ahora sí parece que funciona. Puente Vecchio, también conocido como Puente Bassano o Puente de los Alpini, se ubica en la ciudad de Bassano del Grappa, sobre el río Brenta, y es uno de los puentes más característicos de Italia. El puente es del tipo viga, fue construido en madera y para uso específicamente peatonal, de ancho mide 8 metros y de largo 58. Se caracteriza por tener una relación tormentosa con su río, ya que debido a él ha tenido varias reconstrucciones. La más característica ocurrió en octubre de 1567, cuando una fuerte inundación del Brenta abatió por completo el histórico puente y fue reconstruido al mando del arquitecto Andrea Palladio, una figura clave de la arquitectura en la Edad Moderna, gracias a sus 4 libros de la arquitectura, donde sentó las bases de un nuevo lenguaje arquitectónico, además de otras obras importantes como la Villa Rotonda, la Basílica y el Teatro Olímpico. Estas son las etapas por las cuales pasó el puente, de las que consideramos más importantes, la primera, que es un puente de madera que descansa en 2 estilatos, la segunda, que corresponde al puente de piedra durante 1524 hasta 1526, el tercero, de madera, que descansa en 5 estilatos y estuvo en obra durante la segunda mitad del 1500 y antes del proyecto de Palladio. El 4 es el puente reconstruido en base a las sugerencias de Palladio en 1570. El número 6 es una sección del puente reconstruido con pilones de puzzolana en base al proyecto de Filippini y Lucchese en 1748. El séptimo es un puente catenario reconstruido a través de las descripciones de Giovanni Risetti en 1750. El octavo fue el proyecto de reconstrucción de Bartolomeo Ferracina en 1750. Y el décimo es el puente antes de la reconstrucción de Alpini en 1945, la cual corresponde a la del puente actual, una estructura portante vertical formada por 4 montantes que sostienen 5 vanos, acompañados de los 2 hombros de mampostería, en el lado este y oeste.
Se divide en 4 partes principalmente, que son el techo, la estructura portante de este, las columnas y por último los estilatos, formando así la estructura compacta actual, la cual además permite por su diseño el juego entre luces y sombras durante el día a medida que se recorre a lo largo del puente, y por la noche nos deleita con una iluminación interior y exterior que permite la creación de reflejos sobre el río. Para concluir, hay que dejar en claro que esta es una manufactura que se construyó por primera vez como un simple cruce y que se ha transformado a través de los años en el verdadero símbolo de la ciudad, ya que se convierte en un monumento que se entrega y se erige como un elemento de gran importancia para la configuración de Bassano del Grappa, como un punto voluntario u obligado de pausa, como un coágulo para edificios habitados, negocios y actividades y artesanía. Se ofrece como apoyo a los múltiples lados de la ciudad, capaces de crear un lugar, un espacio vital, cargado de medios, funciones y aplazamientos históricos. Bien, los autores, por favor. Hola, hola. 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 ¿Cómo están? Una pregunta. Por ejemplo, la maqueta que se ve ahí, ¿esa la hicieron ustedes o la obtuvieron de algún lado? La hicimos nosotros. La hicimos nosotros. Ya. No, felicitaciones. Súper buena iniciativa. Y eso le da harto, ¿cómo decir? Hay una apropiación por parte de ustedes de este proyecto. Y me parece muy bueno que hayan hecho una maqueta de un fragmento. Ahora, tengo una observación sobre esa maqueta. Si ustedes se fijan, esto es una composición, ¿no es cierto?, basada en triángulos. O sea, están los triángulos que arman la cubierta, luego están los triángulos que van arrastrando, por decir así, el tablero, y después están estas quillas grandes, ¿no es cierto?, que son los elementos de madera que se apoyan directamente sobre el lecho del río. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, hay unas proporciones bien específicas para cada uno de estos elementos, y ustedes en la interpretación que ustedes hacen, mantuvieron más o menos siempre los mismos ángulos. Y si se fijan, por ejemplo, no sé cómo se llama, las quillas estas que soportan el puente, tienen una inclinación muy tendida. En cambio, ¿no es cierto?, la cubierta tiene el mismo ángulo, pero es distinto, ¿no es cierto?, del apoyo que sostiene el tablero. Yo creo que esas cuestiones es muy importante que las recojan cuando hacen un modelo que interpreta un proyecto determinado. ¿Ah? A pesar que me parece que es muy bueno lo que hicieron, y está bien fotografiada la maqueta, y también es interesante la manera en que lo fragmentan el proyecto. Me gustaría preguntarles qué es lo que más les llamó la atención, les interesó de este proyecto en particular, que además es de un arquitecto tan importante para la historia de la arquitectura como Palladio. Antes de que respondan a esa pregunta, me gustaría complementar lo que dice Sebastián, más como en este caso, específicamente por el tema de las proporciones, porque son proyectos que son bastante ingenieriles, y las proporciones en ingeniería o tienen como un porqué o su uso, y no sé, por ejemplo, cuando uno pone un puntal, si está bajo 45 grados ya no funciona como un puntal propiamente tal. Entonces tiene un motivo de por qué viene ese ángulo o esa estructura. Entonces ahora parte de esto es como analizar la forma, y más si es que el proyecto de Montetú es de Palladio, que Palladio es pura proporción, por así decirlo. Y más que en este caso, no sé, pues esas quillas son rompeolas, entonces por algo también tienen como esa puntita más larga para que el impacto sea menor y se vaya distribuyendo la carga como de una manera como más suave. Así que ojo con esas cosas que son súper interesantes también, y son temas de proyecto para que puedan ir como sacándole partido a esas cosas. Y ahora pueden responder la pregunta, Sebastián. Nada, yo encuentro que lo más destacable como del puente es que se ha intentado como rescatar a lo largo de los años, a pesar de que se ha tenido como que reconstruir muchas veces. Siempre se ha mantenido como esa misma forma que intenta como agarrarse al suelo, agarrarse como a los lados, intentar
estar como acomodar la gente para que sea como un espacio como tranquilo, donde se puede mirar como hacia al terreno que tienen atrás, como todo ese paisaje, y después llegar al otro destino que es como más revuelto, más de casas, de cosas, artesanía y todas esas cosas, que es como lo mismo que hizo al final en la conclusión de nuestra presentación, y que eso es lo que encuentro más como destacable de todo. Sí, yo opino lo mismo que la Cata. La verdad es que encuentro como súper increíble que se haya conservado mucho el tipo de estructura que se hizo originalmente. Incluso Palladio dio como nuevas ideas, pero aún así se conservó como esa idea original del puente como casi como que estructura como de casita. Eh, en sí, lo han mejorado bastante. La última mejora fue hace muy poco. Incluso ahora como que lo consideraron como patrimonio y nunca perdieron como esa imitación madera. Incluso los últimos años le agregaron como acero inoxidable a la estructura como completa de la parte de abajo de soporte. Le pusieron unos pilares bastante como mucho más sólidos de lo que eran antes por la cantidad de aluviones y en realidad como la cantidad de agua o sea, la cota de agua del río generalmente siempre sube mucho. Entonces como que nunca perdieron ese enfoque de dejarlo como en el estilo de la madera. Entonces todo lo que hacían siempre lo recubrían. Entonces, en verdad lo encuentro demasiado destacable y sobre todo para la época. Sí, yo también encuentro destacable lo mismo y también me llamó mucha atención las formas que se utilizaron para construirlo, sobre todo las que van al suelo, las que están en la parte más abajo, porque nunca había visto soportes como de esa forma y como eso también se replica en la parte superior, o sea, en la forma de triángulo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y también como la persistencia por mantener el diseño original a través de los años. Bien. Cristóbal, yo creo que podríamos ver el puente de Japón también. Y después vamos a la tarea, ¿te parece? Muchas gracias. Gracias. Thank you. Tendremos que descargarlo primero. Que de repente se pone. Voy a tratar de descargármelo. Thank you, Rich. Fue construido. Ahí está. No sé. No estás compartiendo todavía. Sí, que era porque de repente como con compartir baja la calidad del internet. Igual me lo bajé, pero ahí estaba funcionando antes. Si no, no sé. ¿Están viendo, no? Sí. Thank you, Rich. Fue construido en 1673 por órdenes de Kikawa Hiroyoshi, bajo las técnicas de la arquitectura tradicional japonesa en Iwakuni, Japón, cruzando el río Nishiki, y es uno de los puentes de arco más importantes de todo el mundo. ¿Por qué se construyó? En 1601 se construyó el castillo de Iwakuni, ubicado en la parte oeste de Japón, el cual se encontraba separado del pueblo. De aquí nace la necesidad de unir estas dos locaciones y de esta forma conectar el pueblo con el monte Yokohama, en el cual se encuentra el castillo. La solución sería un puente que generara esta conexión, el cual debía soportar el cauce del río. Tomó 72 años para idearlo, pues cada vez que se intentaba construir, la corriente del río subía y este era barrido por las aguas. ¿Cómo se construyó? La solución a la problemática fue construirlo en base a una técnica de encaje de vigas de distintos tipos de madera, como se puede ver en la imagen de cercoba serrata, pino, ciprés y tujopsis.
Estos tipos de madera iban incrustados en los cimientos metálicos de los pilares del puente. Además, otros materiales que se utilizaron para su construcción a lo largo de los años fueron la madera, que es el material más importante de la arquitectura japonesa debido al gran trabajo de carpintería en los ensambles hechos a mano, el concreto, que le da mayor estabilidad a las islas de piedra, el hierro, que llegó a dar mayor estabilidad y resistencia al puente, y las láminas de cobre. Muchas versiones del puente, que fueron construidas por un periodo de casi 300 años, no utilizaron clavos metálicos. Los ingenieros tuvieron que idear una forma para que la madera no se dañara debido a que estaba en contacto con el agua. Esto lo lograron mediante un ajuste cuidadoso de las partes de madera y la creación de gruesas vigas de sujeción, uniéndose con cinturones de metal a las principales partes de la madera del puente. Después sería cubierto por láminas de cobre. El puente se compone de 5 arcos con forma caternaria invertida, los cuales logran salvar grandes luces. Los 3 arcos centrales se apoyan sobre 4 islas de piedra, y los 2 dispuestos en los extremos lo hacen sobre columnas de madera. Cada uno de los tramos tiene una medida de 35,1 metros de largo, mientras que los 2 tramos finales poseen una longitud de 175 metros con una anchura de 5 metros. El Kintai-kyo Bridge, desde que fue construido, ha sido sometido a un continuo proceso de mantención, el cual se ha desarrollado mediante 2 procesos: la reconstrucción parcial del puente, en donde cada cierto tiempo se reconstruían aquellos arcos que lo requerían, y por otra parte la reconstrucción total de la estructura. La primera reconstrucción total fue en 1674. Se produjo debido a la destrucción del puente producto de una tormenta. En ella se puso énfasis en fortalecer los pilares del puente, recubriéndolos con piedras, brindando mayor estabilidad a la estructura. La segunda fue en 1741, momento en el que varía la altura de los arcos, pues se aplanaron levemente. Y la última fue en 1953, debido a la destrucción del puente producto del tifón Kijilla. Con la intención de brindar una mayor estabilidad a la estructura, se insertaba en el centro de los pilares de piedra una gran estructura de concreto. Por otra parte, para asegurar los encajes entre las piezas de madera, se usaron clavos. Y por último, se procuró estandarizar las medidas de los arcos para poder simplificar el diseño del puente. Todos estos cambios permitieron que el puente Kintai-kyo perdure hasta la actualidad, tal y como lo conocemos. Muchas gracias. Bien, los autores de este trabajo. Hola. Hola. Natalia, ¿y quién más? No los Victoria. veo. Ahí yo, Victoria. Victoria. Ya, ¿son ustedes dos nomás? Michelle. No. Bien. A ver, hay un elemento constructivo que a mí me parece sumamente interesante en este puente, aparte de un montón de cuestiones que son muy destacables de este. Pero, ¿cuál creen ustedes que, en términos constructivos o estructurales, lo más notable de este puente, o lo más llamativo, no sé cómo decirlo? Victoria o Natalia. Yo diría que los arcos, en forma de catenaria, que permiten como esa transmisión de cargas, que se soportan sobre los pilares, sí, pero es como la parte que más caracteriza al puente en sí. Lo menos yo creo que son los encajes como los ensambles de madera. Yo creo que por ahí va la cosa, porque si puedes, Cristóbal, puedes poner el video, porque si se fijan, el arco, ¿no es cierto?, es una figura continua. Pero la madera, eso es justo ahí. Pero la madera son elementos discretos, o sea, son elementos que no tienen continuidad, como podría, porque uno puede construir un arco de esas dimensiones actualmente con madera laminada, que es encolando pedacitos más chicos de madera, pero que conforman un elemento mayor continuo. Pero yo creo que este detalle que tienen aquí, este corte, es bien interesante como estructura, porque se fijan que se va apoyando, un palo se va apoyando con respecto al otro y va saliendo un voladizo, de manera que terminan configurando un arco. Ahora sería interesante ver cómo es hacia el otro lado, me da la impresión que es simétrico, ¿no es cierto? Teniendo el eje de simetría acá, ¿o no? ¿Estoy bien? Sí.
Yo creo que esto es muy interesante como detalle de construcción, y yo creo que para la próxima tarea va a ser algo que sería bueno que apareciera bastante destacado. ¿Y qué otro aspecto les gustaría destacar del puente? O sea, a mí algo personalmente que me llamó mucha atención es como este proceso de mantención que ha tenido durante 348 años. Que a pesar de los cambios continuos, como que el diseño, al menos a modo general, como que se ha mantenido, si bien ha tenido como pequeños cambios, pero en general como que sigue siendo muy parecido al original. Pero ahí en estos cambios como que han ido insertando como los avances tecnológicos, de conocimientos, como para dar una mayor estabilidad a la estructura en sí. ¿Y tú, Natalia? Sí, yo también he visto eso. Y lo otro a mí que me llamó la atención, o sea, bueno, que al principio el puente estaba construido como con esa técnica japonesa que no usan clavos, que al final son todos como los ensambles de madera, y eso lo encontré muy, muy interesante. De acuerdo. Bien. Un pequeño comentario con respecto al trabajo de estas semanas que estamos haciendo investigando estos puentes. Tienen que tener en consideración que el material que estamos elaborando, que estamos recopilando, empieza a ser patrimonio como del taller completo. Y a futuro, cuando hagamos las tareas que ya son propiamente de proyecto, el material de todos los compañeros, en el fondo, empieza a ser un acervo común. Y no es estrictamente necesario que ustedes trabajen con el puente que les tocó investigar. Eventualmente podrían abordar como base el trabajo de investigación que han hecho otros compañeros. Y les recomendaría que vean como tarea el resto de los videos que hicieron con el resto de casos. Y bien, y ahora vamos a pasar al encargo, que le voy a pedir a Sebastián, ¿no es cierto?, que nos explique el próximo encargo, y que la primera cuestión que vamos a decir es que es una tarea que en términos de entrega material es una sola lámina, pero nos interesa que sea una lámina bastante densa y que tenga bastante trabajo, y van a tener que hacer un trabajo de edición y de trabajo en equipo que va a ser más o menos complicado, porque en el fondo va a haber que elaborar una sola lámina formato A1, pero va a tener que trabajar todo el equipo en esa lámina. Entonces, de alguna manera van a tener que ir elaborando distintas facetas de corte, plantas, elevaciones, perspectivas, cortes fugados, isométricas, detalles, etc. Y van a tener que ir combinándolo en una sola lámina de dibujo técnico. Lo otro que es relevante es que nos interesa hacer la entrega de esa tarea en forma física. Entonces se entregaría la lámina colgada en la capilla en principio, a no ser que nos asignen otra sala, el próximo día miércoles. Nos interesa que por lo menos, nos gustaría que un 70% del curso entregue de manera física, y por supuesto los grupos que no puedan hacerlo por razones de fuerza mayor, de que están fuera de Santiago o cualquier otra razón, nos avisen, digamos. Entonces mañana sería bueno que nos digan quiénes van a entregar en físico y quiénes van a tener que hacer la entrega de manera virtual. Y el jueves haríamos una sesión presencial con los alumnos que puedan estar presenciales, y Cristian Furo se haría cargo de los alumnos de los grupos que corregirían de manera virtual. Hay que entender que en un principio del semestre se planteó en realidad que el regreso a la escuela iba a ser paulatino, pero se nos ha pedido que aceleremos de alguna manera la marcha, porque
se ha detectado de manera un poco alarmante que el agotamiento por el modo de Zoom, digamos, de clases Zoom, ha sido más intenso de lo que originalmente se pensó. Entonces, vamos a tratar de ir volviendo lo más rápidamente posible a las clases presenciales, manteniendo, ¿no es cierto? Hay muchos de ustedes que no lo van a poder hacer, entonces manteniendo en el fondo un grado de, ¿cómo se dice?, de no presencialidad, no sé cómo se dice. Bien, Sebastián, partamos con la tarea. No sé si tienen algún comentario al respecto o alguna opinión. Me gustaría que lo manifestaran al tiro, de manera que, si les parece bien o tienen algún reparo con lo que estamos planteando. A mí personalmente me parece súper tener una entrega presencial ya por fin. Bien. Bien, entonces ahí no, ustedes tienen que organizarse de manera que los que no puedan entregar, ojalá sean los menos posibles, y podamos hacer la sesión presencial el día jueves. Porque va a ser la entrega, nosotros corregimos ese día puerta cerrada, y el día jueves tenemos la corrección presencial. Sebastián, vamos con la tarea. Estás silenciado. Ya, ahora sí. La tarea 2 se llama dibujar es precisar. La figura 1 muestra una lámina del puente Rainbow de 1917 en Folsom, California. Durante muchos años hemos dedicado una considerable cantidad de tiempo a redefinir y hacer nuestros dibujos más legibles. Por prueba y error hemos probado lo legible de nuestros dibujos a diferentes escalas, experimentando con distintos espesores de líneas, técnicas de achurado en una sección y capacidad de comunicar características materiales. Esto es una cita de Jonathan Sergison, arquitecto, en el texto Working Drawing: The Tension Between Hand and Computer Drawing. Y esta es otra cita, dice: excelencia gráfica es lo que le da al observador la mayor cantidad de ideas en el menor tiempo, con la menor cantidad de tinta en el espacio más pequeño. Esto es de Edward Tufte en The Visual Display of Quantitative Information. Introducción. La primera tarea entrega un acercamiento general y un primer barrido a los datos disponibles de los casos de estudio. La información recopilada y expuesta va desde datos triviales a detalles complejos, lo que requiere un proceso de síntesis original por parte de cada grupo para obtener ideas y características de los casos para implementar en futuros ejercicios y proyectos. Una pregunta que debería guiar el desarrollo de los encargos es: ¿qué características del caso, formal, estructural, material, etcétera, quiero destacar? ¿Cómo muestro este atributo a través de los medios de representación del taller? Dibujos planimétricos, esquemas, detalles, maquetas, etc. Esta semana, a partir de la información recopilada, los alumnos deben desarrollar una lámina, entendiéndola como un documento que entregue distinta información planimétrica del caso de estudio. Como se muestra en el ejemplo del puente Rainbow, la lámina presenta una elevación general, un corte detallado detallando la estructura del arco principal y diversos detalles y esquemas complementarios. Cada dibujo describe una característica del total y su distribución en la lámina no es azarosa, ya que al ser un espacio definido, requiere una planificación previa. El qué dibujar, a qué escala dibujar, qué detallar, cómo diagramar la lámina, son preguntas que los alumnos deben hacerse. Otros ejemplos son láminas realizadas por el arquitecto japonés Tadao Ando, que lo vamos a ver más adelante, el que en un mismo documento integra una vista isométrica, plantas, cortes y detalles, combinando escalas y tipos de dibujo para describir de manera precisa las características espaciales, constructivas y de organización de un mismo elemento. La superposición de dibujos da cuenta de una economía de recursos al momento de presentar la información.
La definición de la escala de los distintos dibujos es clave para tener un total entendimiento de los casos. Del mismo modo, el tamaño de letras a ocupar, espesores de línea o usos de colores complementan la lectura de la información expuesta. El encargo. Se pide una lámina tamaño A1, 59,4 por 84,1 milímetros, impresa y digital, que debe presentar el caso a través de distintos dibujos vectoriales realizados por los alumnos. Estos deben contener plantas, elevaciones, cortes, detalles constructivos y esquemas. El objetivo es tener un documento denso en dibujos e información, pero claro en su diagramación. Consideraciones. El material deberá ser de elaboración propia de los alumnos, redibujado de las fuentes originales o generado a partir de modelos 3D, evitando el uso de imágenes de internet en la lámina. Los dibujos deben ser valorizados, espesores de línea, colores, notas, según la información que se quiere mostrar. Antes de dibujar, es importante planificar las escalas de lo que se quiere mostrar. Se deben ocupar escalas conocidas, 1 a 1000, 1 a 500, etc. O sea, no ocupen la escala 1 a 47, por ejemplo, que sería muy raro. Se permite el uso de color para diferenciar notas, cotas, ejes o elementos en la misma composición. Se debe tener especial consideración en el tamaño de los textos, posición de las notas en la lámina, privilegiando la claridad y jerarquía de la información. Es importante que el dibujo, es más importante el dibujo que los títulos de gran tamaño. Los ejemplos adjuntos son claros en este aspecto. O sea, no vayan a poner como el logo de la universidad, sus nombres, el nombre del puente, y que eso sea más importante que los dibujos planimétricos. Cada grupo puede ocupar un estilo gráfico como los que muestran las láminas de ejemplo. Un color de fondo, negro, azul u otro, para resaltar el contenido de la lámina, o el uso de colores para identificar elementos. 4. La entrega. La entrega es grupal y consiste en lámina A1 impresa y colgada el día miércoles 1 de septiembre a las 15:30 horas en la sala La Capilla. En primera instancia se busca realizar una actividad presencial que nos permita reunirnos y revisar el trabajo de manera colectiva dentro del campus Lo Contador. Cualquier cambio de sala será confirmado previamente vía mail. La lámina A1 digital, la misma lámina debe subirse al Drive del curso el mismo miércoles antes de las 15:30 horas. Los alumnos que no puedan asistir físicamente a la corrección contarán con una comisión online guiada por Cristian Furop, donde se revisarán los trabajos. Las consultas a los ayudantes, y acá hay otras láminas, estas son las de Tadao Ando, donde, como se mencionó en la tarea, aparece un dibujo isométrico de un espacio dentro del museo, el cual tiene una lucarna superior, que es este cono que aparece acá. Acá aparece el detalle del cono, de este cono, al mismo tiempo que aparecen cortes y plantas más o menos alineados para entenderlos como en su misma dimensión y escala, ¿cierto? Acá abajo, otro ejemplo de otro museo de Tadao Ando, donde aparece una isométrica, un detalle constructivo, donde aparecen los perfiles metálicos, las ventanas, etc., y asociado también un corte. Y ahí se entiende un poco como la superposición de los dibujos en este como espacio como comprimido y condensado. Acá podemos ver otra lámina, que es una lámina del arquitecto Smilian Wright, del pabellón, donde, por ejemplo, las notas tienen un color, los elementos metálicos, que son los soportes de una serie de plataformas, van en rojo, luego aparece una membrana que tiene otro color, las cotas, luego en el lado izquierdo se puede ver un detalle como de uno de los apoyos, la fundación y como un elemento que soporta la estructura de cubierta. Y aquí hay otra lámina que es bastante como sintética, pero muy clara con respecto a lo que se quiere mostrar, que es como un pabellón con forma de tortuga, donde hay una elevación lateral, donde se entiende como un poco la escala del dibujo en relación del pabellón propuesto en relación a una persona, su volumetría total, un detalle de un mecanismo que es como el que abre la boca de la tortuga, y la posición donde se hace el corte, ¿no? Por ejemplo, sería bueno, por ejemplo, si uno de los equipos le tocara hacer este dibujo, ¿no es cierto?
podría ser que uno de los miembros del equipo estuviese encargado de modelar el elemento y qué sé yo, y hacer la isométrica, mientras otro se encarga de las elevaciones y un tercero se encarga de la diagramación total del ejercicio. Es bien importante que se coordinen de manera de que el equipo pueda estar trabajando al mismo tiempo y preparando en paralelo los distintos elementos para poder conformar la lámina sobre el caso de estudio. Entonces, hay también un elemento de organización ahí del equipo que es bien importante. Claro, que este es previo quizás a hacer cualquier línea dentro del programa, o sea, hay una planificación con respecto al total de lo que hay que entregar, que uno podría partir con un lápiz entendiendo las escalas de los elementos y claro, ahí hay bastante trabajo como previo. Bien, voy a compartir yo ahora. ¿Hay alguna duda? Sí, dudas o consultas. Cristóbal, me tienes que dejar compartir. Ahí sí. ¿No hay ninguna duda? ¿Consulta? Yo tengo una duda. Adelante. No sé si hay como, no sé si me escucho bien. Sí. Ya. Que si está como bien definido lo que tenemos que hacer, como cuánta cantidad de cortes o planimetrías, o si nosotros tenemos que decir eso. Ustedes van a tener que decidirlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en algún caso, lo más notable puede ser un detalle constructivo, y es eso lo que se destaca en el proyecto total. En otro caso, ¿no es cierto?, como en este, es muy importante el segmento central del puente, si te fijas, que tiene el arco principal. Y ese elemento se destaca. Hay un dibujo del puente total, ¿no es cierto?, con los fragmentos laterales que son como un acueducto, ¿no es cierto? Y luego, voy a anotar, ¿no es cierto?, este elemento que es lo más notable aparece acá en el centro de la lámina como un elemento destacado. Y luego tenemos una serie de detalles, ¿no es cierto?, pormenores que están a otra escala que permiten entender un poco cómo se construye ese puente. Entonces, es bien importante que ustedes planifiquen qué es lo más notable o lo más característico o lo que ustedes quieran destacar del puente que se quiere, del elemento que se quiere mostrar. Otra cosa que es importante es que si ustedes se fijan, por ejemplo, esta mitad está dibujada en elevación. En cambio, en esta otra mitad está dibujado en corte la enfierradura del arco. Entonces, pero no se vuelve a repetir acá la enfierradura del arco, sino que se indica acá la enfierradura y se entiende que la enfierradura al otro lado es una cuestión similar. ¿Contesta eso tu pregunta, Nura? Sí, muchas gracias. Bien. El ejercicio que le estamos... Profe, Sí, yo tengo una duda. Adelante. Los grupos son los mismos, ¿cierto? Son Y va a los ser el mismos, mismo sí. puente. Ya, Sí. buenísimo. Esa es mi duda. Oye, bien. El ejercicio que les estamos pidiendo viene un poco del dibujo a mano. Ustedes tienen que entender, a mí me tocó estudiar a mano y recién empecé a trabajar en el computador cuando salí de la universidad. Y toda la base del dibujo arquitectónico y del dibujo técnico viene del dibujo a mano. Entonces hay que entender que cuando se dibujaba a mano era muy importante, a ver, espérenme un poco, se me quedó pegado, ahí. Era muy importante, estoy compartiendo, ¿no? Ahí. Que cuando se proyectaba en arquitectura, en el fondo, la lámina se convertía en el espacio donde el proyectista, la persona que estaba desarrollando el proyecto, estudiaba el proyecto en su totalidad. Actualmente, ¿no es cierto?, se trabaja de una manera distinta, en el sentido que muchas veces se parte de un modelo tridimensional y los elementos se dibujan ordenados, ¿no es cierto?, los distintos cortes, como en un espacio general que es
el espacio del model space, que es un espacio como genérico. En cambio, antiguamente, ¿no es cierto?, el trabajo se tenía que dar en una lámina determinada, y era muy importante, tanto para estudiar el proyecto como para mostrarlo, poder tener en una sola dibujo una serie de elementos que complementariamente dieran cuenta del total. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos la elevación, la planta y un detalle. Y de esa manera es posible entender, ¿no es cierto?, la totalidad del proyecto que se quiere hacer. En otro caso, como es este, por ejemplo, tenemos una sección longitudinal, una planta de la construcción del techo, ¿no es cierto?, y una planta de la construcción del tablero. Y esas son, ¿no es cierto?, por decirlo así, están dibujadas las 4 caras del prisma que conforma un puente cubierto, ¿no es cierto?, sobre un río. Y en este caso, los ejemplos que les vamos a mostrar y que hablaba Sebastián Paredes, tienen que ver con el ejercicio de Tadao Ando, que es un arquitecto japonés muy destacado, y él, en su dibujo, combinaba distintos tipos de representación en un mismo espacio de papel y iba superponiendo las distintas escalas y los distintos elementos del dibujo. En este caso, tenemos una isométrica. La isométrica es una axonométrica, entonces de alguna manera está la planta también metida en el dibujo y está acotada como dibujo técnico, no como dibujo de presentación. Hay que entender que normalmente se ha ido derivando a tener, por un lado, las proyecciones diédricas, que son la planta, el corte y la elevación, como elementos técnicos de dibujo, y la perspectiva, el corte fugado o la isométrica como elementos más de representación y no así técnicos. En este caso están combinados. Hay una proyección tridimensional como una isométrica que está acotada, entonces empieza a ser un elemento técnico, y por otra parte tenemos un corte constructivo que está superpuesto, ¿no es cierto?, sobre esta isométrica, que tiene también algunos elementos dibujados transparentes, de manera que nos permitan ver, ¿no es cierto?, lo que está detrás del proyecto o debajo. Acá hay un ejemplo similar, ¿no es cierto?, en que se combina, que ya lo mostró Sebastián, ¿no es cierto?, un detalle constructivo a una escala muy grande, que puede ser 1:5, con un corte que debe estar escala 1:50, o 1:75, 1:100, la verdad que no lo sé, con una perspectiva. Pero esto permite dar cuenta en una sola lámina, con 3 elementos a distinta escala, superpuestos uno sobre otro. Se fijan que hay superposición de los dibujos, dar cuenta de un espacio determinado de un proyecto en particular. Aquí lo mismo que mostró Sebastián, ¿no es cierto?, en que se ve cómo primero está dibujado a la misma escala la planta, el corte y la isométrica, y luego a una escala mucho mayor un detalle, ¿no es cierto?, de la cubierta. Los colores, ¿no es cierto?, que se ven en esto, que los colores azules vienen de la reproducción de los planos, que en esa época era Osalit, que era un método de reproducción de planos, de copia de planos, y están los famosos blueprints, que es lo primero que vimos, que son el método que se usaba, que eran métodos fotoquímicos para reproducir proyectos. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte fugado, ¿no es cierto?, combinado con una planta y con un corte, superpuestos todos los elementos en una misma lámina. También hay que entender que acá tenemos otro ejemplo en que se ve cómo él usaba, en el ejemplo que está a mano derecha, hay un boceto en que está sobre el plano topográfico, está trazado el proyecto y está dibujado al mismo tiempo la elevación. Entonces se entiende que en este dibujo el arquitecto lo que estaba haciendo era estaba proyectando en el fondo, tratando de dar forma al proyecto en el tablero, en el dibujo en sí, que es algo que uno tenía que hacer en esa época,
y que quizás en esta época uno lo abordaría más bien con un modelo tridimensional como el SketchUp o cualquier otro programa de diseño. Y en este otro caso, ¿no es cierto?, tenemos el corte combinado con una isométrica, en que se ve, por un lado, el corte aporta los datos precisos de medidas exactas, ¿no es cierto?, de los peldaños y de las distintas alturas que tiene que salvar la escalera, y por otra parte, la isométrica permite estudiar el desarrollo espacial de este elemento. Acá tenemos corte fugado, ¿no es cierto?, en que se combina el corte acotado con una perspectiva, y en el otro lado tenemos plantas combinadas con perspectivas para dar cuenta de un patio en particular. Todo esto es de Tadao. Acá tenemos, por ejemplo, unos ejemplos del dibujo a grafito, que es típico como de la manera de hacer norteamericana. El dibujo, no sé, por ejemplo, europeo se privilegiaba el dibujo a tinta. En este caso, ¿no es cierto?, es una capilla en que tenemos dos cortes, elevaciones bastante detallados, y hay elementos, ¿no es cierto?, particulares del proyecto que se detallan a escalas mayores. Acá tienen un ejemplo de un dibujo también de Breuer, de una cabaña de madera, ¿no es cierto?, en que aparece dibujada en planta la estructura, las dos elevaciones principales, las tres elevaciones principales, y una serie de pormenores o detalles de la construcción. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de un proyecto en que se combina la planta y el corte en un mismo elemento, se dibujan al mismo tiempo en planta y corte, para el desarrollo de un capitel monumental en un proyecto de Sáenz de Oiza, y tiene también un detalle de la solución constructiva de la parte superior a una escala bastante grande. Este tipo de dibujo, ¿no es cierto?, en que se combina la planta, el corte y la elevación, es muy típico del dibujo de muebles. Acá tenemos dos muebles, uno de Eileen Gray, la arquitecta pionera de la arquitectura moderna irlandesa, que vivió muchos años en Francia, ¿no es cierto?, con un detalle de una silla, y en el otro lado tenemos un proyecto de un sillón, ¿no es cierto?, de Saarinen y Eames, dos arquitectos norteamericanos de los años 50. Si se fijan, ¿no es cierto?, acá hay un collage que permite dar una imagen tridimensional del objeto. Tenemos un esquema de funcionamiento donde dice relajación, y que también de alguna manera denota la intención del diseño. Y por último tenemos dibujado al mismo tiempo, ¿no es cierto?, o combinado la planta, el corte y una elevación. Si se fijan, la planta y la elevación frontal, que son simétricas, se dibuja solo la mitad, porque se está tratando de dibujar en la lámina lo más grande posible. Los muebles generalmente se dibujan a veces escala 1 a 1, o a veces escala 1 a 2, 1 a 5, son escalas muy grandes. Entonces, de alguna manera, son a veces plantillas. Entonces, se tiene que dibujar a una escala muy grande y los dibujos no caben dentro de la lámina. Entonces, ese tipo de operaciones las van a tener que hacer. Acá tenemos otro ejemplo de un dibujo en que trata de dar cuenta de un objeto poniendo todas las proyecciones diédricas y los detalles que son los dibujos de las patentes. En este caso, patentes de muebles de Eames, uno de los arquitectos del ejemplo anterior. Y acá tenemos un típico dibujo, el dibujo central, ¿no es cierto?, es el dibujo del que les hablo, que es típico de la tradición de la mueblería. Este es del arquitecto danés Jacobsen, que Dinamarca es un país en que la tradición de la carpintería está muy desarrollada, y ese es el tipo de dibujo que se hacía, que era un dibujo casi 1 a 1, en una lámina muy grande, en que se dibujan superpuestos la planta, el corte y la elevación, y permiten dar cuenta y tomar las medidas para quienes van a fabricar el mueble.
Acá tenemos una silla, no me acuerdo ahora ya el nombre, pero que es muy famosa del diseño danés, ¿no es cierto?, que se usó en el primer debate, por eso se los pongo ahí. Se sentó Kennedy en el primer debate televisado presidencial, en que le ganó a Nixon. Y esta silla, ¿no es cierto?, está dibujada con la misma técnica, en una escala muy grande, dibujada medio corte en media planta y el perfil, que es lo más característico, y se agregan detalles de las distintas secciones que tiene que tener la madera, ¿no es cierto?, para poder dar con la forma que se quiere lograr. Acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Y acá, finalmente, un ejemplo en que también está superpuesto planta, corte, elevación y detalle, y hay un dibujo más pequeño, ¿no es cierto?, en que se van combinando distintas escalas. Bien, más o menos eso es lo que queremos que hagan para la próxima semana, y mañana con Felipe profundizarán un poco en las técnicas de representación. No sé si tienen algún comentario los demás profesores o alguna duda o comentario los estudiantes. Dale, Bastián. Disculpen, en alguna parte me perdí. Entonces, ¿se hace con AutoCAD o se hace a mano la planimetría? No, puede ser en AutoCAD. Ah, ya. Ya, gracias. A ver, por logística, yo me imagino que como son 3 en el grupo, va a ser más fácil hacerlo en AutoCAD que a mano, porque si no, o sea, se podría juntar también, pero generalmente en este taller vamos a pedir más cosas en AutoCAD y digital que a mano. Sí, lo que les estábamos hablando es que la técnica de representación viene del dibujo a mano, pero eso no quiere decir que ustedes tengan que dibujar a mano ahora, dibujen en AutoCAD. Y yo creo que lo podrían pasar a algún otro programa, o sea, podrían montar la lámina, por ejemplo, en InDesign o en Photoshop, no sé. Ahí lo tienen que ver ustedes. Gracias. No, a mano no lo recomiendo, porque además impediría que trabajen los 3 al mismo tiempo en la misma lámina. Nura tiene la mano. ¿Quién más tenía? Sí, Nura tenía. Hola, sí. Quería preguntar, no es tanto sobre el encargo, es más como sobre la dinámica del ejercicio, que me pregunto cuál es el beneficio de superponer las planimetrías, como uno lo podría entender mejor o por qué se hace así, porque yo al menos primera vez que los veo y es un poco confuso como entenderlos. A ver, la idea es, ustedes hicieron un trabajo, el trabajo que hicieron en la tarea 1 es un trabajo, por decirlo así, de análisis y de recopilación de datos. Entonces, de alguna manera, han mostrado una serie de elementos de muchas formas distintas. Lo que queremos lograr ahora es que hagan un ejercicio de síntesis y de alguna manera en una sola lámina sean capaces de mostrar todo lo, en el fondo dar una visión unitaria del puente que están trabajando. Ese es un poco el sentido del ejercicio. En términos, a ver, en términos prácticos, si ustedes dibujan, por decirlo así, la planta, el corte y la elevación así de los elementos que están trabajando, para poder ver bien en detalle tendrían que hacer una lámina enormemente grande para que se pueda entender el proyecto. Entonces, lo que se hace en términos de representación es dibujar, por ejemplo, en el caso de un puente que sea un arco y que sea simétrico, uno pone solamente la mitad del puente. Y como quizás ese dibujo uno lo quiere hacer lo más grande posible, vas a tener que tener el puente, por un lado, y tener la planta, no te va a caber en la lámina, la vas a tener que superponer. No queremos que hagan 7 láminas distintas, sino que condensen en una sola lámina la mayor cantidad de información posible. Y que a un solo vistazo el proyecto se entienda. Antiguamente tenía mucho sentido porque cuando uno proyectaba,
uno proyectaba en la lámina, entonces uno iba dibujando la planta al mismo tiempo y en el mismo dibujo que uno dibujaba el corte. Y ese es el sentido que tiene el ejercicio que vamos a hacer hoy día. ¿Se entiende? Sí, sí, súper claro. Muchas gracias. Yo solo reiterar, creo tal vez lo más importante de este ejercicio es que realmente entiendan el funcionamiento del caso de estudio. Nos quedamos, o yo al menos, con la impresión de algunos videos de esta entrega en que se tocaban ciertos términos o conceptos muy complejos que al menos nosotros como equipo de taller no manejamos y, y creo que a mí al menos transmitirle lo más importante es que efectivamente lo entiendan y tal vez como grupo puedan, antes de desarrollar los dibujos, hacer pruebas, ejercicios, lo que sea, para poder efectivamente entender lo que ustedes están estudiando. Y una vez que lo tengan entendido, creo que es bastante fácil, o gran parte de la tarea ya está hecha y es más fácil después mostrarlo, transmitirlo, pero primero lo tienen que tener realmente claro. Creo que ese, ahí por lo menos sería como el objetivo de esta tarea, porque la idea es que vayan aproximándose o entendiendo ciertos conceptos a través de obras de arquitectura, ingeniería, lo que sean, que después van a poder aplicar en sus propios proyectos. Entonces, nuevamente, para que esta tarea realmente valga la pena, entiéndanla. Yo quería rescatar un poco lo que había dicho Cristian al principio, en el sentido de ustedes tienen que ser los expertos del puente y del caso que están mostrando. Eso por un lado. Entonces, el esfuerzo en esta etapa tiene que ver con ese punto. Y el otro objetivo, vemos como equipo, de rescatar la lámina de arquitectura, el dibujo, como un documento denso en información, muy descriptivo, en el cual, por ejemplo, preguntaba cuántos dibujos hay que hacer. Y nada, creo que, por ejemplo, si le hiciéramos esta pregunta como un músico, es como cuántos instrumentos tienen que estar en la canción. Depende de lo que tú quieres tocar y depende de la complejidad de la canción que tú quieres tocar. Entonces, ahí hay un tema como de arreglos, de distribución de la información, que nosotros como arquitectos trabajamos día a día con este tipo de documentos, para describir cosas, objetos, diseños, etc. Yo creo que por ahí va el objetivo del ejercicio. Bien, está claro el ejercicio, ¿no? Profesor, yo tengo una pregunta sobre las medidas. Si es que no tenemos acceso a las medidas exactas del puente, hacemos una aproximación y usamos esas cotas. A ver, el dibujo que van a hacer depende mucho del material que hayan recopilado. Entonces, si no tienen claridad sobre las medidas del caso que están estudiando, el trabajo se transforma en una especie de interpretación. O sea, ustedes van a empezar a hacer un trabajo como de ingeniería inversa y el trabajo se convierte como en una pesquisa por descubrir cuáles son las medidas o los tamaños del caso de estudio. ¿Se entiende? En otros casos, si tienen el material, bueno, el trabajo es más bien mostrar cómo funciona estructuralmente. En cada caso va a exigir una aproximación diferente. Pero claro, hay que hacer una interpretación. Hay que decir, sí, yo creo que medía 3 metros de ancho, ya, y parten de eso y lo desarrollan a partir de cierta hipótesis. ¿Ya? Es como eso. Gracias.
Bien, pues si no hay más preguntas, Hola, yo tengo una pequeña pregunta mejor. más sobre la entrega. Que ¿Perdón? dijeron que, sobre la entrega, Sí. que dijeron que iban a tener tanto la opción para gente que pudiera ir a la universidad y para las que no. En el caso de que solamente uno o dos integrantes del grupo pudieran ir a la corrección, ¿es mejor que sea todo online? ¿O cómo? A ver, yo creo que tenemos que resolverlo. Si hay si hay un miembro del grupo que puede colgar la lámina, yo creo que sería buenísimo que la entregaran físico. Y vamos a ver cuántos de ustedes son los que están con el tema de la presencialidad, con problemas con eso, para poder organizar una sesión para ustedes en particular. Pero tenemos que resolverlo, así que sería bueno que se inscribieran para tener nosotros un panorama de cuántos van a estar presenciales y cómo nos organizamos con los que no van a poder asistir para armar esa sección. Ya, gracias. Yo tengo una duda también. Adelante. Es sobre el tema de no presentar a tiempo. ¿Eso afecta la nota al no entregar a tiempo, sea física o de forma online? Sí, se afecta. Notablemente, porque en el fondo el ritmo del taller depende de que ustedes entreguen a la hora. Así que es de capital importancia. Y también es de capital importancia por una cuestión formativa. En general, nosotros como arquitectos participamos en muchas instancias públicas y privadas donde la no entrega implica, por ejemplo, no poder participar en un concurso o perder una licitación o que te cobren unas multas altísimas. Entonces hay que desarrollar una cierta disciplina de entrega bien estricta. O sea, si no llega la lámina, no existe la corrección, o sea, no entregado. Es como si no lo hubieses hecho. O sea, en ese caso, un ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en un concurso durante 2 meses y ahí entregado un papelito que era una firma que no llegó y por ese papelito que ni siquiera realizaron el concurso. Entonces, ojo que es súper importante y es parte de la lógica de arquitectura. Gracias. Pero mi pregunta iba más como en el sentido si es que está como estipulado, si es que, no sé, se tarda alguien 1 hora, o sea, se tarda alguien 3 horas, que a veces es como muy estricto ese tema de cuánto se baja la nota, si 1 punto o así. Eso quería saber. ¿O es una cosa de percepción de ustedes? Es no entregado en principio. O sea, tiene un 1. Entonces, si no se entrega a tiempo, ¿es un NE? Es no entregado, claro, es un 1. Ahí tendríamos que empezar a negociar, ¿te fijas? Después llegan corriendo, ahí 15 minutos después, y nos pillan y empieza ahí el ablandamiento. Ya. Pero Gracias. lo que debería contestarte oficialmente es que no entregar a la hora es un 1. No entregado, como si no entregaras acá. Ya. Si después llegan con cara de perrito ahí a la puerta de la capilla con el rollo así, lo empiezan pero eso es otra cosa. No es lo oficial del asunto. Por eso planifiquen bien la entrega de manera de que no se vean afectados por los temas operativos. Es bien importante saber dónde van a plotear, tener pedida la hora, todo ese tipo de cosas, tenerlas listas y tener bien los timings establecidos para que no lleguen tarde. ¿Ah? Bien, pues, no sé si hay otra pregunta. Yo tenía otra observación con respecto a eso que estabas diciendo, Sebastián. Si es que pueden, si es que tienen impresoras en la casa, ustedes pueden imprimir fragmentos
de lo que vayan haciendo, porque muchas veces en el CAD uno dibuja y de repente lo imprime y no es como uno lo estaba pensando que se va a representar. Entonces, tener un control sobre eso, como que la prueba y el error se puede hacer en pequeños fragmentos e ir entendiendo un poco como el total de lo que va a hacer. Pueden imprimir por partes también y entregar la lámina armada, no sé, pues con una impresora más chica, armar el A1 a partir de varios, no sé, pues de 2 a 3, por ejemplo. También se puede operar así. Bien, pues, no sé si tienen más preguntas. Bien, entonces nos vemos el miércoles y organícense para ver bien el tema de los que no van a poder estar presenciales para organizar esa sección y mañana tienen el módulo de representación con Felipe en que van a profundizar sobre este tema. Así que nos vemos y que tengan buena tarde. Chao, gracias. 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 Chao, gracias. Chao, gracias.